Recibimos en este momento vía Zoom a Ramón Leonel Ureña. Él es médico familiar, director de la Fundación Alianza para la Salud y la Seguridad Vial. Vamos a hablar un poquito de accidentes de tránsito, cómo superar el duelo por familiares fallecidos en estas circunstancias. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, buenas noches a ustedes, gracias por su invitación a este importante programa. Claro que sí, gracias doctor de verdad por aceptarlo y me gustaría que hablemos un poquito de cómo superar el duelo de familiares fallecidos bajo estas circunstancias que son los accidentes de tránsito. ¿Por qué causa tanto dolor? Sí. Bueno, lo primero es que, como tú entenderás, República Dominicana es uno de los principales países a nivel mundial con mayor mortalidad por accidentes de tránsito y también muchos lesionados. Entonces, el tema del impacto que provoca en los familiares de las víctimas por accidentes de tránsito, la pérdida de un ser querido, sobre todo que se produce de manera súbita, inesperada, es un impacto bastante fuerte y dependiendo de cómo se aborde desde el inicio el manejo psicológico a esta familia, van a tener un duelo corto o prolongado. Lo primero es que la primera fase del duelo es la negación. O sea, llega la noticia y la persona, los familiares no lo aceptan. Se entiende que no se justifica una muerte súbita, inesperada. Y entonces entra en esa primera fase de negar esta situación con mucho estrés, sobre todo. Mucho estrés en la familia que se siente prácticamente desamparada. Ya en una segunda fase viene la fase donde la persona entra en una etapa de rechazo, o sea, una etapa donde lo que quiere es victimizarse y que la persona que provocó esta tragedia, llevándole luto y dolor a ella y a su familia, pues sea castigada. Reclama mucho el tema de la justicia, de por qué se produjo esto, quién es que tiene la culpa, y entonces entra en esa fase de mucha ansiedad, mucha angustia y mucho miedo, donde entonces hay que empezar entonces a darle esa asistencia psicológica para que la persona empiece a aceptar esta realidad. Ya en la cuarta fase es precisamente eso, el de la aceptación, donde la persona entiende que sí, que ha tenido una pérdida importante de un familiar, lo acepta, y entonces ahí que viene entonces el momento donde se puede abordar de manera más efectiva el tema del duelo. Sí, usted ha mencionado de manera más efectiva. Usted ha mencionado 4 pilares. Entonces, sí, a mí me gustaría saber por qué no el pilar número 4, que es cuando entran los expertos, no se hace en la entrada. No, fíjate, si precisamente lo que establece es eso, que de la forma más efectiva de salir del duelo lo más pronto posible es que desde el inicio se haga un abordamiento rápido. O sea, dependiendo de cómo, desde el inicio de que la persona tiene la pérdida, usted le da una orientación psicológica, en ese mismo momento se va a ver cómo se va a proyectar el tránsito del duelo. Que como te dije, es bastante complicado porque cada persona tiene un duelo de manera diferente y además el duelo tiene lo que se llama la fase de regresión y de progresión. Pero esa primera fase de abordamiento es fundamental para el futuro del desenlace de esta situación. Viene, como te dije, esa primera fase, que es la fase angustiosa, estresante, luego la de buscar la venganza, la no aceptar quién fue que ocurrió eso, y ya en la cuarta fase, que es donde ya la persona empieza, sobre todo sobre la base de esta ayuda psicológica, a aceptar su realidad, es el momento más oportuno para entonces abordarlo de manera efectiva y que ya vaya saliendo poco a poco de esta situación. Doctor, pero no es fácil, o sea, no es una situación fácil, tiene etapa prolongada, hay lo que se llama el duelo patológico, donde la persona entra en una situación de llanto, de mucha tristeza, y que sobre todo cree que con este llanto le rinde culto a la persona fallecida y que con eso se identifica cuando eso es lo que le provoca
es mucha más ansiedad, mucho más temor y mucho más estrés. Doctor, ¿qué tanto hemos crecido en la República Dominicana con la aceptación de recibir profesionales a nuestras vidas cuando pasan estas cosas? Porque históricamente siempre era el pastor, o era el cura, o era el primo, o era el tío, pero nunca un experto en la materia. ¿Qué tanto hemos crecido acá según sus indicadores? No, mira, lamentablemente aquí tenemos que trabajar ese tema de manera muy profunda y sobre todo en República Dominicana. Porque como te dije, aquí fallecen todos los días alrededor de 10 personas por accidente de tránsito. Recientemente celebramos, el pasado domingo se conmemoró el Día Mundial de Recuerdo a las Víctimas por Accidente de Tránsito. Y como ustedes saben, el día anterior, en solo un evento de sinistralidad vial, fallecieron 9 personas en el paso a desnivel. Pero aquí tenemos que trabajar para que se legisle y se creen lo que son en las unidades de atención a las víctimas por accidentes de tránsito. Esas unidades ya se implementan en muchos países y le dan esa asistencia tanto psicológica como jurídica a las víctimas por accidentes de tránsito, porque son dos aspectos, la parte psicológica y también la parte jurídica, donde de alguna forma hay que resarcir, hacer justicia con esta persona y que también la sociedad asuma situaciones de prevención y hace la parte jurídica. Por la parte psicológica, con estas unidades de asistencia a las víctimas por muerte violenta en el tránsito, pues entonces le da una asistencia ya más profesional, con psicólogos, terapeutas, un sinnúmero de profesionales que ayudan a estas personas a salir de esa situación tan trágica. Nosotros hemos tenido casos de familiares y amigos que han tenido pérdida, inclusive de varios miembros de la familia. Y lo cierto es que es una situación muy dolorosa y muy difícil de superar. Nosotros tenemos, por ejemplo, un compañero médico que perdió una hija y un nieto, y todavía él no supera esa situación, a pesar de toda la asistencia que le hemos dado, el acompañamiento, y vive precisamente en la fase del duelo patológico, donde todavía él siente ese llanto, ese remordimiento y un sentido de venganza por lo que le pasó, que realmente hay que mantener este seguimiento hasta que él pueda superar esta situación. Doctor, ¿con cuántos expertos cuenta la Fundación actualmente? Sí, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario donde tenemos precisamente periodistas, tenemos otros médicos, psicólogos, tenemos también ortopedistas, en fin, estamos en un equipo bastante eficiente, pero lamentablemente, es bueno decirlo, nosotros que como ONG formamos parte de una estructura que le da seguimiento a las instituciones que tienen que ver con la problemática del tránsito, todavía no se ha entendido el papel nuestro en la sociedad, que es un papel de asesoría y de veeduría para que las cosas se hagan como tienen que hacerse. República Dominicana necesita políticas públicas muy bien estructuradas para superar la situación de que somos el segundo país en las Américas y el quinto a nivel mundial con mayor mortalidad por accidentes de tránsito. En República Dominicana mueren alrededor de 3.500 a 4.000 personas todos los años. O sea, estamos hablando que en los últimos 10 años aquí han fallecido más de 35.000 personas por accidentes de tránsito. O sea, 35.000 familias que han padecido esta situación crítica de pérdida de un ser querido y de una situación de duelo. Y más de 1.500.000 lesionados. O sea, fíjate cómo se hace necesario implementar políticas públicas, pero también implementar lo que es la asistencia al paciente traumatizado y a sus familiares para poder ayudar a que ellos vuelvan a reincorporarse a la sociedad. De hecho, cuando muere un familiar, en la familia se entra a lo que llama una disfunción familiar, porque generalmente es una persona joven, la proveedora posiblemente, la que sostenía esa familia, y entonces se entra en esta situación tan crítica para nosotros como sociedad. Doctor, todo lo que son parte de la Fundación, ¿qué tipo de preparación reciben para atender todos estos casos? ¿Lo hacen aquí la preparación o tienen que trasladarse a otro país para hacer el doctorado? ¿O cómo funciona? Sí, bueno, nosotros particularmente participamos en una especialización en la Universidad Johns Hopkins
que es la universidad a nivel mundial que mejor maneja esta temática. En los Estados Unidos también duramos 4 años dirigiendo el programa de reducción de mortalidad por accidentes de tránsito. Y entonces toda esta experiencia acumulada nos ha permitido levantar esta ONG que busca precisamente acompañar a las autoridades en esta situación. Hay una consigna que la seguridad vial es una responsabilidad de todos, no solamente del gobierno, sino que tienen que entrar ustedes, los medios de comunicación, que se ha demostrado a nivel mundial que en la medida que los medios de comunicación han abordado el tema, han impactado la mortalidad de manera favorable para disminuirla. Pero está también el sector privado, las universidades, las iglesias, los clubes, amas de casa. Todo el mundo tenemos que enfocarnos porque son nuestros jóvenes que están falleciendo. La mayor mortalidad se produce en la edad de los 5 años a los 29. Es el 80% de la mortalidad que producen los siniestros viales. Y cada vez son más aparatosos porque han entrado otros factores de riesgo. Ahora tenemos el problema del consumo de sustancias psicoactivas como un factor de riesgo emergente que está impactando mucho la mortalidad, y que los factores de riesgo fundamentales que más inciden, el número 1 es la velocidad. La velocidad es el factor de riesgo que más está involucrado en un siniestro vial. Por cada 3 fallecidos por accidentes de tránsito, 2 está involucrado la velocidad y en 1 está involucrado el alcohol o el uso de sustancias psicoactivas. Doctor, en países desarrollados, y no como el nuestro, que es un banana republic, lo que ustedes hacen está diseminado en todos lados, y cómo funciona, y cómo pudiéramos lograr por lo menos a llegar a la mitad de esos lugares que yo le estoy mencionando. O sea, el accionar nuestro. No, el trabajo que ustedes realizan. Bueno, nosotros, sobre todo como fundación en esta etapa, estamos trabajando el tema de la prevención. Okay. Nosotros tenemos una gran campaña a través de las redes sobre spot preventivo en todo lo que son los principales factores de riesgo, que como tú comprenderás, son 6 los principales factores de riesgo. Uno es la velocidad, el otro el consumo de alcohol, el uso de los cinturones de seguridad, tanto para adultos, para niños. El otro son los factores de distracción, por ejemplo, el uso de celulares. El uso del celular representa el 54% de la muerte que son por este tipo por este tipo de factor de riesgo. Y los otros son factores que son ya un poquito más emergentes, y sobre todo el uso del casco protector en los motociclistas, porque los motociclistas como usuarios vulnerables representan el 67% de esta mortalidad. Entonces tenemos una campaña preventiva, pero también damos charlas a clubes, asociaciones de madres. Ahora tenemos un programa que vamos a la liga deportiva, porque tú sabes que estos jóvenes, desde que son firmados, compran un carro de alta gama, y muchos de ellos pierden su vida en la carretera al inicio prácticamente de su carrera como profesional en Grandes Ligas. Pero también... Sí, tenemos que ir cerrando, doctor. Disculpa que lo interrumpa. Pero ya tenemos que ir cerrando, que el tiempo se nos acabó acá en el aire. Así que le mandamos un fuerte abrazo y quiero que sigamos este conversatorio porque me parece muy interesante y algo que tiene que diseminarse por todo el país. Bueno, posiblemente... Un abrazo para el doctor que estuvo con nosotros, Ramón Leonel Ureña, médico familiar. De esta forma despedimos el programa por el día de hoy. Gracias a todos por el contacto. Ahí viene la loto.